Tenemos la participación del doctor Fernando Ruiz Gómez, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. Él nos va a hacer una presentación que viene muy al dedo, como se dice, porque pues aquí están las regiones, aquí están las instituciones, y este es un encuentro desde las regiones hacia la hacia la institucionalidad. Entonces, la charla del doctor Fernando Ruiz, diálogo entre autoridades nacionales y locales de salud, haciendo realidad el plan decenal de salud en los municipios. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoras secretarias, señores secretarios. A quienes quedan aquí todavía se les alaba la resistencia. Yo quiero hoy, en el día de hoy, mostrarles un poquito. Creo que ustedes han tenido una dosis muy grande de información durante el día de hoy y mañana van a tener información adicional. Entonces, mientras escuchaba, yo me estaba preguntando cómo pueden hacer para tener toda la información allí. Tenemos una sesión que es un poquito mixta, tenemos una pequeña presentación de mi parte y una segunda que es la respuesta a algunas preguntas que están formuladas, que están sobre la mesa, y vamos a tratar de responderlas de la manera más concisa posible. Yo quiero plantear un poco lo que hemos estado discutiendo, pensando en el Ministerio, en una visión un poquito más estructural que coyuntural de las acciones que ustedes han visto en el día de hoy. Y el tema es cómo lograr amarrar esas acciones a intervenciones que hacemos en el sector salud, especialmente en lo que tiene que ver con la salud pública, la prestación de servicios de salud y los recursos humanos en lo que llamamos un modelo integral de atención. Y un poco mirar cómo podemos coaligar intervenciones de una manera que hacia futuro el sistema, o por lo menos el Ministerio de Salud, en su función regulatoria tenga un norte que permita definir una línea de futuro. Y en ese proceso llevamos aproximadamente 5 meses. 5 meses de trabajo de integración al interior del propio ministerio, de sentarnos y discutir cada semana en algo que llamamos el Comité Técnico Ampliado, cuáles deberían ser los lineamientos de futuro para el desarrollo del sistema. Hace un par de meses en Medellín se llevó a cabo una cumbre que se llama la Cumbre Nacional de la Salud. En esa cumbre se planteó, entre diferentes actores que estuvieron allí, la necesidad de que el país tuviera un modelo de atención integral, que tuviéramos una forma, una regla básica o un conjunto de reglas básicas que nos permitieran un abordaje hacia el tratamiento y la respuesta a la población, tanto en lo colectivo como en lo individual, de una manera integrada. Y un poco ese es el esfuerzo que les quería mostrar, que obviamente es un proceso que no está terminado, pero que de alguna manera quería dejarlo en la mente de ustedes, queremos dejarlo en la mente de ustedes. Entonces, el primero es por qué hay la necesidad de tener un modelo de atención. Yo creo que creemos que uno de los temas importantes que hay allí es que la ley 100, que se tomó de alguna manera como la norma básica para el funcionamiento del sistema, es básicamente una ley de seguridad social. Y esa ley de seguridad social habla de que su objetivo principal son las contingencias de salud y sus efectos económicos. Contingencias económicas y de salud, y su modelo fundamental obviamente es el modelo de aseguramiento. Sin embargo, durante estos 20 años hemos tomado eso como norma básica, como norma única, dejando de lado un poco un concepto más amplio, que es el del sistema de salud. El sistema de salud, además, en los desarrollos que ha habido en los últimos años dentro de la propia Organización Mundial de la Salud, busca generar sistemas que no solamente se limiten a abordar el tema de las contingencias, sino fundamentalmente se vuelvan generadores de salud, produzcan salud, y su función principal no sea el manejo de la enfermedad ni los efectos económicos de la enfermedad, sino por el contrario sea la generación de salud. Entonces, estos dos conceptos necesariamente sistémicos no necesariamente se contraponen.
Uno integra al otro, y el gran integrador es el sistema de salud. El sistema de salud integra concepto de salud, una parte muy importante del componente de bienestar, que obviamente tiene otras partes intersectoriales, y también lo que es el sistema o la seguridad social. Entonces, digamos que estas definiciones nuevas que han habido son muy importantes para este primer abordaje de un modelo de atención. Después viene la cantidad de problemas del sistema. Los problemas del sistema son muy variados y todos los conocemos, y todos los hemos tenido que sufrir, y ustedes seguramente más que muchos, pero todos los sufrimos. Fragmentación del servicio, pacientes que se mueven de una manera fragmentada, que no tienen una respuesta integral, que no hay un modelo unificado de respuesta del sistema, por lo menos del modelo de prestación. Baja resolutividad, especialmente en los niveles básicos de atención, una muy baja resolutividad. Se nos ha venido generando una obsolescencia muy grande en el nivel básico de atención, pero por otro lado tenemos excesos de demanda, o sea, demanda en exceso que afecta especialmente los servicios de alta complejidad y mediana complejidad. Entonces, eso nos ha llevado a que la puerta de entrada sean fundamentalmente las urgencias de los hospitales de mediana y alta complejidad. Mientras tanto, en los servicios primarios tenemos una relativamente baja resolutividad. Fallos evidentes del mercado y de los diferentes agentes, eso se ha profundizado mucho, y un tema muy importante que compete al Ministerio de Salud y las agencias regulatorias, que es la compartimentalización regulatoria. Regulaciones que vienen desde la salud pública, desde la prestación, desde el aseguramiento, pero que muchas veces y muy frecuentemente no están armonizadas bajo unos objetivos comunes, sino simplemente cada una de ellas muchas veces compiten entre ellas o se generan en un momento del tiempo y no logran actualizarse en una visión de lo que vaya acompañando el sistema. Y el tercer elemento que es fundamental para un modelo de atención es que tenemos un momento muy especial en el sistema de salud, un momento muy especial generado por la Ley Estatutaria de Salud en primer lugar, que recibió el beneplácito de la Corte Constitucional la semana pasada, y en la cual se consagra efectivamente el derecho a la salud como un derecho fundamental, recogiendo toda la legislación y toda la jurisprudencia anterior, pero centrando factores muy importantes como la integralidad y como los efectos de protección que debe tener el sistema de salud. Y una segunda que es también muy importante, que es el Plan Decenal de Salud Pública. El Plan Decenal de Salud Pública fue un proyecto consensuado a nivel nacional que permitió de alguna manera que dentro de la población colombiana, con más de 100.000, casi 150.000 personas que participaron activamente en su formulación, dar unos lineamientos generales de hacia dónde se quería desarrollar la salud pública en el sistema de salud. Entonces, con base en eso, nos queda unas definiciones de marcos estratégicos. Hay un marco estratégico para el desarrollo del sistema que está dado fundamentalmente por la atención primaria en salud como esa norma básica integradora, esa estrategia integradora que involucra las acciones colectivas e individuales dentro de y busca una capacidad resolutiva, coherente e integral hacia el paciente. El segundo elemento que viene integrado también en el plan territorial, en el Plan Decenal de Salud Pública, es la gestión integral del riesgo, que es aquella acción que orienta especialmente a la función del aseguramiento, pero no solo en lo individual, sino también en lo colectivo, referente a cómo abordar las poblaciones desde una visión de riesgos, no solamente riesgo de enfermedad, sino otros riesgos psicosociales, de género, pero también los relacionados con los determinantes sociales de la salud. Un tercer elemento que es muy importante y que el sistema ya ha llegado un poco a la conclusión en el análisis que se ha hecho, incluso en el propio proyecto de reforma a la salud y previamente en la 1438, y era la necesidad de que, aun cuando existan modelos de atención o modelos de servicio o modelos de prestación, estos deben adaptarse a entornos territoriales que son diferentes y a poblaciones que son diferentes. Es decir, existen diferencias territoriales y poblacionales que un sistema integrado solamente basado en la realidad de transacciones de mercado
no puede capturar de una manera eficiente. Entonces, estos contextos territoriales, estas diferenciaciones territoriales están dadas por lo menos en algunos aspectos que es necesario afinar en el sistema y adaptar cualquier modelo de atención a ello, y es que obviamente es diferente un contexto de salud urbana a un contexto de salud de alta dispersión poblacional, como pueden ser los antiguos territorios nacionales y toda la zona pacífica de Colombia, parte de La Guajira, y un tercer contexto que probablemente no se habla mucho, pero que es muy relevante, yo creo que le toca a la mayoría de ustedes, son 700 municipios donde el Estado, en los servicios primarios, el gobierno, el Estado, es un monopolio público natural de servicios, es casi el único oferente de servicios de salud. Entonces, esta diferenciación territorial es un tema supremamente importante para abordar cualquier visualización de un modelo de atención. Y por último, la necesidad de involucrar una forma de respuesta frente al paciente, frente al usuario, que sea diferenciada en el servicio primario de atención. Y eso está dado mucho por la visión, una visión que integre la salud con el contexto familiar y comunitario como respuesta hacia esa población. En lo diferencial obviamente existen adicionalmente otros ámbitos como la diferenciación de género, la diferenciación de población de víctimas que hemos hablado ahora, la diferenciación de poblaciones sujetos de violencia o otro tipo de diferenciaciones que son importantes para abordar cualquier modelo de atención. Finalmente, tenemos esas oportunidades, las tenemos que integrar en un proceso de construcción, y ese proceso de construcción parte fundamentalmente de esto que llamamos el Plan Decenal de Salud Pública, y ahí está un poco trazada esa ruta de desarrollo de lo que tenemos que hacer en el inmediato futuro. Primero, tenemos el Plan Decenal de Salud Pública. Para poder construir más allá del plan decenal es necesario tener información y poder tener un análisis, unos perfiles de la salud de la población, y eso lo estamos haciendo actualmente bajo el análisis de situación de salud de la CIS, que esperamos que ya está avanzado en la mayor parte de los territorios del país y que nos da esa posibilidad de tener a nivel nacional y territorial perfiles de morbilidad y de mortalidad y de otros determinantes sociales de la población. Con esos dos elementos, el tercer peldaño es la construcción de los planes territoriales de salud. Este proceso de construcción de planes territoriales, muchos de ustedes ya están trabajando en esto. En este momento tenemos aproximadamente 600 municipios con su análisis de situación de salud completamente terminados. Esperamos terminarlo en los próximos 30 días e iniciar un proceso que nos llevará hasta octubre para la construcción del Plan Territorial de Salud. Dentro de esto, Plan Territorial de Salud, pasamos al desarrollo de intervenciones colectivas y de intervenciones diferenciadas según poblaciones tal como lo planteaban. Y aquí existe una serie de tareas que es necesario desarrollar. Algunas de ellas le competen al propio Ministerio de Salud, y es desarrollar, por ejemplo, un portafolio para la construcción por parte de ustedes del plan de intervenciones colectivas. Llevamos 20 años en que los municipios y los departamentos no tienen orientaciones claras de parte del Ministerio de Salud de cuáles son las intervenciones realmente que tienen efectividad frente a los problemas de salud, y podemos caer en un despropósito si tenemos un plan decenal, un plan formulado, un análisis de la problematización, y vamos a construir un plan en el cual ese componente de intervenciones colectivas no se ajuste a las necesidades específicas de ese perfil de morbilidad. Entonces el Ministerio de Salud está trabajando, la Dirección de Promoción y Prevención, muy febrilmente en estos días, y nosotros esperamos que al terminar el mes de junio, a mediados del mes de julio, tengamos ese portafolio de intervenciones que les sirva de orientación a cada uno de ustedes sobre cómo construir ese plan territorial de una manera que las acciones colectivas tengan la posibilidad de ser realmente efectivas en su intervención. Vienen los otros elementos que son
importantes y que están relacionados acá y que tienen que ver mucho con el propósito, el título de este congreso, de este seminario: la gestión en salud pública. Como ustedes saben, el Plan Decenal de Salud Pública abrió tres instrumentos de intervención fundamentales: gestión de la salud pública, promoción de la salud, gestión integral del riesgo. Esas acciones de salud pública son las acciones sobre determinantes sociales y tienen que ver con todo el desarrollo de la intersectorialidad. Esa intersectorialidad y esas acciones que tienen que ver con el agua, con lograr las condiciones de vivienda en los municipios, con las condiciones de saneamiento básico, que no son propiamente del sector, pero que como autoridad, el alcalde del municipio y ustedes como autoridad delegada tienen que hacer, tienen que ver mucho con esa gestión de la salud pública. Pero ahí carecíamos de un instrumento de orden nacional que permitiera decirnos: mire, desde el nivel nacional se irriga hacia los territorios esas acciones intersectoriales y tiene un respaldo en los respectivos ministerios donde esas acciones deben hacerse realidad, donde las acciones deben permitir el marco para que se haga realidad, perdón. Y en eso ha sido muy importante la construcción de lo que llamamos la Comisión Intersectorial de Salud Pública, que reúne a todos los ministerios, departamentos del orden nacional y autoridades que tengan que ver con las acciones intersectoriales en salud sobre determinantes sociales. Llevamos muchísimos años en los que el sector salud ha sido un poco víctima de esos determinantes. ¿En qué sentido? Nosotros, el sector salud o la salud se afecta como efecto último de una cantidad de problemas que tienen que ver con la generación o con la afectación de la salud dentro de esa visión amplia del sistema de salud. No puede haber salud, no puede haber nutrición si en La Guajira no hay agua. No puede haber salud mental si no reducimos este entorno terrible y crónico de violencia que tiene el país. No puede haber salud integralmente si no solucionamos muchos de los problemas de vivienda, los problemas de desplazamiento que hay en todo el territorio nacional. No podemos solucionar la situación materno-infantil de los niños en la mayor parte del país si no tenemos solucionados los problemas de nutrición y de seguridad alimentaria. Y esos determinantes tienen que afectarse desde estos sectores que les competen. La Comisión Intersectorial de Salud Pública es ese instrumento que debe hacer esa acción y que debe permitir esas acciones. El decreto ya está firmado, ya este momento ha sido firmado por el presidente, por todos los ministros, y estamos pendientes de la instalación de la primera comisión, que la teníamos pensada para la semana pasada, pero con todo este tema del entorno político ha sido supremamente complejo reunir a todos, porque queremos que los ministros en su totalidad estén sentados para darle la importancia que requiere esa comisión intersectorial. Luego viene un tema que es un poco de futuro, pero que es supremamente crítico: es cómo lograr que tengamos una integración en la intervención en modelos de prestación que realmente sean resolutivos. ¿Cómo lograr esa resolutividad? Entonces nosotros hemos planteado que la puerta de entrada es la generación de rutas de atención. Rutas de atención es básicamente un instrumento que permite para un grupo humano agrupado por alguna condición de ciclo evolutivo, por una condición de enfermedad, transitar a lo largo del sistema de una manera regulada, en la cual el Ministerio de Salud diga, como ya hay alguna ruta, por ejemplo, que está ya planteada, que es la ruta para la atención de la leucemia infantil. El niño con leucemia infantil se debe atender de la siguiente manera y se deben dar estos mínimos, los tiempos de respuesta deben ser estos, y la calidad, el tipo de red que la debe atender debe tener estas características. Nosotros necesitamos superar el modelo de habilitación, que es un modelo muy importante de prestación de servicios de salud, pero donde básicamente definimos unos estándares y esos estándares le aplican a todo el territorio nacional, pero no decimos el cómo debe ser la red y la institucionalidad que atienda a una determinada población. Para solucionar ese tema, el planteamiento que está haciendo el Ministerio y está construyendo se llama rutas integrales de atención, y para eso hemos definido un plan de partir de al menos de 20 rutas que consideramos rutas críticas.
unas definidas por grupos de enfermedad, complejo cardiovascular, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otras por grupos de edad, como el grupo materno-infantil, la población de la tercera edad, población penitenciaria, grupos de población desplazada, otras por las que llamamos condiciones intolerables, que este país no puede tolerar, como el retinoblastoma o cosas de ese estilo, pero ese conjunto de 20 rutas de atención reguladas nos permitirá construir lo que sería ese modelo de prestación en el cual hagamos ese cambio en los cuales los servicios se adapten a las necesidades del paciente y no sea el paciente el que tenga que adaptarse a las necesidades o a lo que el servicio le pueda o le quiera ofertar. Entonces, esa es como la visión, digamos, de futuro frente a lo que implica la construcción de esto, y muy importante, absolutamente crítico y relevante en esta discusión en este planteamiento que queremos tener con ustedes, necesitamos redefinir lo que llamamos los servicios primarios. Esos servicios primarios de atención, que son los que están de puerta de entrada, pero no solo de puerta de entrada, sino están frente a la población, están en la cercanía, están en el municipio están en el municipio donde la gente reside, y no se me va a reír de esto, doctor Rincón, porque en mucha parte usted es culpable de esto. Esos municipios, esos servicios primarios deben tener una capacidad resolutiva suficiente, amplia y suficiente para permitir que allí se resuelva ese paradigma que decimos de todas maneras, pero que no decimos cómo hacerlo, y es que el 70 o el 80% de la patología se resuelva a nivel de los servicios primarios. No necesariamente quiere decir que esto sea una institución, sino que es un conjunto de prestadores organizados en un componente primario de la red que tiene esa capacidad resolutiva. Pero no basta solamente con eso, sino es decir cuáles son los componentes de esos servicios primarios. Uno son, obviamente, los programas sanitarios, programas nacionales o departamentales que se deben construir. Otro elemento central, y el núcleo central, es lo que planteamos de la estrategia de salud familiar y comunitaria, en la cual necesitamos cambiar y cualificar el recurso humano que atiende esos servicios, llevándolos hacia una visión no solamente asistencial, sino con una integralidad en la que, perdón la redundancia, integren los problemas extramurales al servicio, los problemas colectivos con los problemas individuales, pero los resuelvan también en estos entornos, entorno familiar, entornos sociales, entornos de trabajo, entornos incluso de grupos sociales que permitan esa capacidad. Y hemos pensado que esto se puede hacer generando a nivel nacional, y nosotros estamos trabajando con 16 universidades en un proceso de generación de un cambio en los perfiles, en los currículos y en la formación de médicos generales hacia la medicina familiar y de enfermeras y otros profesionales. Y por último queda el segmento de lo que llamamos las clínicas ambulatorias. ¿Qué se debe responder? ¿Cuál debe ser la capacidad de respuesta a nivel en estos servicios primarios? Y esa capacidad de respuesta obviamente tiene que ver, por ejemplo, con la respuesta integral a la hipertensión, a la diabetes, a la osteoartropatía y a otras enfermedades, con una capacidad de diagnóstico y una capacidad resolutiva que realmente resuelve este tema. Entonces, bueno, hablar de que estamos hablando muy del futuro, pero si uno no se pone hoy un paradigma de cómo vamos a armar esto, definitivamente no lo vamos a poder lograr nunca. Llevamos mucho tiempo pensando en esto. Luego sigue los servicios, digamos, de clínicas complementarias, y algo que le falta desarrollar al país, muy importante, que es el desarrollo de servicios sociales complementarios que el país realmente no tiene y que debe ser una prioridad para el futuro, ver cómo se va a atender ciertas poblaciones en ciertos contextos relacionados con el riesgo en salud. Ese es básicamente, digamos, el modelo. Yo lo traté de resumir muy rápidamente, creo que se me fue la mano en este tema, pero un poco lo que buscamos es generar ese ciclo donde vayamos construyendo desde ese diagnóstico de la situación de salud hasta poder cerrar todo ese modelo de información y consolidación que permita realmente pensar que a futuro tenemos un modelo territorial. Y en eso yo quería decirles, señores, queridos secretarios y secretarias, ustedes son absolutamente fundamentales. Nosotros necesitamos fortalecer esta estructura de un modelo de atención
de un modelo de atención con integralidad, y para ello todo lo que ustedes nos puedan aportar, estamos efectivamente abiertos a partir de este planteamiento, lo que nos quieran hacer llegar para esta discusión y este proceso que tenemos que dejar, digamos, cimentado y que ya estamos desarrollando, pero que es necesario profundizar, especialmente lo que tiene que ver con el desarrollo de los modelos de prestación, del esquema de modelos de prestación y del modelo de gestión de riesgo, en el cual el asegurador debe integrarse también a lo territorial en el desarrollo de todo ese modelo de gestión de riesgo que tenemos a futuro. Muchas gracias.